Soy la capitana de corbeta Raquel Martín, de la Armada Española, con 13 años de servicio. He realizado 3 despliegues en misiones conjuntas en zonas hostiles y he mantenido mi posición bajo fuego de mortero. Y sin embargo, de alguna manera, nada golpea tan fuerte como un mensaje de mi madre. Llegó justo cuando estaba dando un sorbo a mi segunda taza de café. Mi teléfono vibró sobre la encimera de la cocina, la pantalla iluminándose con un mensaje grupal de mamá: este año solo la familia de Laura. Lo miré por un momento, medio convencida de haberlo leído mal. Lo leí de nuevo en voz alta, esta vez despacio, como si estuviera traduciendo un código. Pero ahí estaba, claro y casual, como si yo no existiera. Sin explicación, sin un lo siento, sin un quizás la próxima vez. Solo ausencia, escrita con la eficiencia de alguien que ya lo ha hecho antes. Dejé la taza más despacio de lo habitual, el tintineo de la cerámica sonando más fuerte en el silencio. Afuera, los bosques de la Sierra de Guadarrama se extendían quietos y pálidos, la escarcha en la ventana capturando la luz de la mañana. Adentro el silencio se espesaba, roto solo por el zumbido de la nevera a mi lado. No me sorprendió, pero de alguna manera, todavía me dolió. No es que esto fuera nuevo. Laura siempre ha sido la elegida. La hija que brilla en cada historia familiar, que aparece en las fotos y recibe elogios por existir. Yo era la que seguía órdenes, rellenaba huecos y asumía la culpa cuando las cosas se ponían tensas. Y sin embargo, incluso sabiendo eso, incluso cargando años de ese dolor silencioso escondido detrás de mis costillas, sentí que algo cambiaba cuando vi esas palabras: este año. Solo la familia de Laura. Ni siquiera un comodín. Ni siquiera una mentira para suavizar el golpe. Solo una edición limpia. Como si me hubieran recortado de la foto antes de tomarla. Pensé en responder algo corto y cortante. Pero ya sabía cómo iría. Lo llamarían dramático. Poner los ojos en blanco. Hacerme sentir que yo era el problema. Ese es el truco con familias como la mía. Te eliminan y luego te desafían a que te quejes. En cambio, me quedé quieta, dejé que los sentimientos se asentaran. Era amargo, sí, pero familiar. Y en esa familiaridad surgió una extraña claridad. No estaba enfadada. Todavía no. Simplemente estaba harta. Esa mañana algo silencioso dentro de mí se rompió. No de una manera ruidosa e imprudente, sino como el suave sonido de una cuerda que finalmente se deshilacha después de años de soportar un peso que no estaba destinada a llevar. No lloré. No maldije. Simplemente miré alrededor de mi cocina vacía y me di cuenta de que, tal vez, solo tal vez, ya no necesitaba su mesa. No cuando tenía una casa llena de silencio, de espacio, de cosas que eran mías. No cuando tenía mi propia mesa. Y quizás este año finalmente podría prepararla. No para la gente que me olvidó, sino para los que nunca lo hicieron. Solía decirme que no era personal. Que quizás algunas familias simplemente funcionaban así. Que Laura era más fácil, más ligera, más naturalmente agradable, y yo era la que hacía demasiadas preguntas, se quedaba demasiado tiempo en los entrenamientos y se tomaba las cosas demasiado en serio. Pero algunos recuerdos no se desvanecen con el tiempo. Se calcifican, como la noche de la feria de ciencias de cuarto de primaria. Pasé semanas construyendo un modelo del sistema solar con bolas de espuma y perchas. Pintaba con aerosol cada planeta, los etiquetaba con una caligrafía perfecta. Papá prometió que estaría allí, en primera fila, cámara en mano. Esperé cerca de mi exposición mientras los padres pasaban en grupos, aplaudiendo a otros niños, ofreciendo elogios. Me dolían los pies cuando terminó el evento. Él nunca llegó. Más tarde descubrí que en su lugar había llevado a Laura a su ensayo de ballet. Mamá dijo que no podía estar en 2 sitios a la vez. Como si eso me hiciera irracional por tener esperanza. Esa fue la primera vez que recuerdo pensar que quizás era fácil de olvidar. No porque no importara, sino porque Laura siempre parecía importar más. En el instituto dejé de mencionar cosas de las que estaba orgullosa. Cuando entré al equipo de fútbol de primera como estudiante de segundo año, dejé el certificado en un cajón. Cuando gané un concurso regional de ensayos, guardé el dinero del premio en mis ahorros y no se lo conté a nadie. Las paredes de casa estaban cubiertas con fotos de Laura.
Recitales, competiciones, certámenes de belleza. Yo era ruido de fondo, allí para llevarla a los entrenamientos, o ayudar a limpiar después de sus fiestas de cumpleaños. Me uní a la Armada a los 18 años. Pensé que quizás si hacía algo lo suficientemente audaz, finalmente me verían. La formación básica me endureció. Me dio una fuerza que no sabía que necesitaba. Pero cuando regresé a casa de permiso, orgullosa con mi uniforme, todo lo que mamá pudo decir fue que mi pelo estaba demasiado corto. Papá bromeó diciendo que me veía intimidante. Laura no dijo absolutamente nada. El silencio dolió más que el calor de cualquier despliegue. Cuando me ascendieron por primera vez, envié un correo electrónico con una foto. Recibí un emoji de pulgar hacia arriba 2 días después. Ninguna llamada, ninguna tarjeta, ni siquiera una mención cuando volví a casa por Navidad. Y aún así, aplaudieron más fuerte por Laura. Cuando se comprometió, organizaron una fiesta en el jardín. Cuando cambió de trabajo, lo compartieron en Facebook. Cuando llamó llorando por una entrega tardía de Amazon, mamá se ofreció a ir en coche. Yo podía estar en el extranjero en una tienda de campaña con una radio estropeada y no se inmutarían. Empecé a llevar la cuenta. No en voz alta, no con nadie más. Solo en silencio, como un soldado rastreando movimientos detrás de las líneas enemigas. Un cumpleaños olvidado, una graduación perdida, una foto familiar tomada sin mí enmarcada y centrada sobre la chimenea. Cuando cumplí 10 años de servicio, dejé de contactar. Aprendí a felicitarme a mí misma, me compraba mi propio pastel, me enviaba mis propias flores, dejaba que el dolor de su ausencia se asentara en una forma familiar. Pero incluso entonces, todavía tenía esperanza. Solo un poco, quizás en un año me sorprenderían. Me guardarían un asiento sin que se lo pidiera. Llamarían primero. Aparecerían sin condiciones. Entonces llegó el mensaje de este año. Y la esperanza que había estado llevando como una nota secreta doblada finalmente se rompió por completo. Miré ese mensaje una vez más, no porque necesitara claridad, sino porque necesitaba un cierre. Era tan simple, tan definitivo. Solo la familia de Laura, como siempre había sido, como si hubiera imaginado cualquier otra cosa. Dejé el teléfono y miré alrededor de mi cocina. Los gabinetes de roble que restauré yo misma. La taza de café con una asa astillada de mi primera misión. El silencio en la habitación ya no se sentía vacío. Se sentía lleno de una decisión que tomaba forma. La voz de mi abuelo volvió a mí. Él solía decirlo como si fuera un evangelio: construye tu propia maldita mesa. En ese entonces pensé que lo decía en broma, algo gruñón y anticuado, pero ahora sonaba más cierto que cualquier cosa que hubiera escuchado de mis padres en años. Me levanté y caminé hacia la ventana. La escarcha en el cristal había empezado a derretirse, revelando la larga extensión de tierra que llevaba al lago. 30 hectáreas de soledad, de quietud, de algo sólido que nadie podía quitarme. El Robledal no era solo una finca. Era mía. Mi nombre está en la escritura. Mis manos están en las reparaciones. Mi lugar cuando el resto del mundo me cerraba. Esa mañana, dejé de esperar que me hicieran un hueco. Dejé de esperar su aprobación como si fuera el aire que no podía respirar sin él. Me había ganado mi lugar en este mundo, en zonas de combate, en centros de mando, en cada maldito rincón de mi vida donde aparecía cuando nadie más lo hacía. Entonces, ¿por qué seguía suplicando un espacio en su mesa? La respuesta me golpeó tan claramente que casi me reí. No necesitaba su asiento. Tenía una casa entera. Tenía una mesa que podía albergar a 20. Tenía una cocina con 2 hornos y un granero detrás con sillas apiladas en el desván. Tenía todo lo que necesitaba para crear algo mejor, algo mío. No solo para demostrar un punto. No por despecho, sino porque merecía estar rodeada de personas que me vieran, que aparecieran, que no necesitaran que me encogiera para que alguien más pudiera brillar. Saqué el viejo cuaderno de cuero de mi abuelo, el que guardaba cerca de la chimenea, lleno de listas de reparaciones, herramientas para comprar y recordatorios escritos en mayúsculas temblorosas. Abrí una página en blanco y escribí las palabras en la parte superior: Operación El Robledal, Día de Acción de Gracias. Ese fue el momento. La línea que crucé sin dudar. Ya no estaba preparando la mesa para ellos.
La estaba construyendo para las personas que nunca me hicieron dudar de mi pertenencia. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí estable, no enfadada, no desanimada, solo lista. Empecé con un bloc y un lápiz, no con una hoja de cálculo o una lista de contactos. Necesitaba que esto se sintiera real, no eficiente. Escribí los nombres lentamente, dejando que cada uno aflorara como una onda en el agua tranquila. Primero vino Carmen. Nos conocimos en la Academia de Oficiales hace 12 años. Una vez me cosió a mano la manga de mi uniforme cuando la rasgué al escalar una valla en Bahrein. No la había visto en 2 años, pero su risa aún resonaba en mi memoria como el haz de un faro. Luego vino la tía Lola. Técnicamente ni siquiera era de sangre, pero fue la mujer que me enviaba paquetes de cuidado en cada despliegue. Siempre recordaba la marca de cecina que me gustaba y metía crucigramas con las respuestas ligeramente escritas a lápiz en los bordes. Nunca me olvidó, incluso cuando el resto sí lo hizo. Añadí al señor Ruiz, el vecino de abajo. Tenía 82 años y todavía paleaba su propia entrada hasta que lo pillé haciéndolo el invierno pasado y me hice cargo. Ese hombre hacía la mejor mermelada de melocotón que jamás había probado. Una vez me llevó al hospital militar cuando mi coche no arrancaba, sin hacer preguntas. Luego vino Sergio, mi antiguo compañero de la tercera rotación de unidad. Había perdido a su hermano por una sobredosis, y yo fui la que se quedó hablando con él esas noches que no podía dormir. Me llamaba la hermana mayor que nunca tuvo. No había hablado con él desde que dejó el servicio, pero sabía que su número seguía siendo válido. Cuando había llenado la mitad de la página, sentí una calidez en el pecho de una manera que no esperaba. Esta no era una lista de sobras. Esto era una lista de las personas que me veían sin que tuviera que demostrar nada primero. Personas que recordaban, personas que estaban a mi lado cuando importaba. Rebusqué en mi escritorio y encontré una caja de tarjetas en blanco que había comprado hacía años y nunca usé. Escribir cada invitación a mano se sintió como volver a unir algo. No solo escribí nombres y horas. Escribí recuerdos. Escribí gratitud. Escribí la verdad. Ven a El Robledal. Ven a comer. Ven a reír. Ven a pertenecer. Cada sobresellado se sentía como el comienzo de algo completo. Algo ganado. Los apilé cuidadosamente etiquetados, listos para entregar a mano. Estaba construyendo mi mesa, un nombre a la vez. Y esta vez, no estaba esperando el permiso de nadie para sacar una silla. Empecé con Carmen. Su piso olía a café y a libros antiguos de biblioteca. Y abrió la puerta con calcetines de lana y una sonrisa. Cuando le entregué el sobre, ni siquiera lo leyó. Simplemente me abrazó tan fuerte que me quitó el aliento y dijo que estaría allí con tarta de boniato y su risa desafinada. La tía Lola fue la siguiente. Estaba podando sus azaleas cuando llegué. Con los rulos rosas todavía en el pelo. Leyó la tarjeta una vez, levantó la vista y sus ojos se llenaron de lágrimas tan rápido que nos sorprendió a ambas. Susurró que traería su cazuela de judías verdes y un viejo álbum de fotos que no había visto en años. El señor Ruiz no dijo mucho, solo asintió, dobló la tarjeta por la mitad y me dio una palmada en el hombro como un entrenador orgulloso. Luego me entregó un tarro de mermelada fresca y dijo que guardara sitio para el postre. Cuando llegué a Sergio, mi voz estaba ronca de todas las conversaciones suaves. Abrió la puerta lentamente con un aspecto cansado que recordaba de nuestro último despliegue. Pero cuando le dije lo que estaba haciendo, sus hombros se relajaron como si alguien finalmente le hubiera entregado un pedazo de hogar. Dijo sí. Así, sin más. Sí. Cada parada se sintió como colocar un ladrillo. Pequeño pero constante. Cuando volví a mi coche, el asiento del pasajero estaba lleno de abrazos, viejas historias y promesas de guarniciones. Esa noche mi teléfono vibró. Era Sofía. Su voz era pequeña y cautelosa. Preguntó por qué no iba a venir a la cena de Acción de Gracias. No mentí. Le dije que no me habían invitado este año. Hubo una pausa. Luego preguntó si podía venir a la mía en su lugar. Dijo que esta vez quería sentarse a mi lado. Se me hizo un nudo en la garganta y le dije que le guardaría el mejor asiento. Dijo que traería un pavó de papel que hizo en clase de arte y preguntó si tenía salsa de arándanos.
Le dije que la haríamos desde cero. Después de la llamada, me senté en el porche con el frío deslizándose por mis mangas y dejé que la quietud me envolviera. Ya no se sentía solitaria. Se sentía llena de verdaderos síes de personas que aparecían sin dudar. No estaba construyendo unas vacaciones. Estaba construyendo algo más verdadero. Y por primera vez en años, sentí que realmente podía pertenecer a la vida que estaba creando. La casa olía a canela, ajo asado y la profunda y mantecosa riqueza del pavó. La cocina zumbaba como una orquesta silenciosa. Cada plato llegaba en cálidas olas. La cazuela de judías verdes de la tía Lola. El puré de patatas grumoso de Carmen. Los huevos rellenos de Sergio con demasiada pimentón. No era pulido. No era perfecto, pero era real. Habíamos colgado guirnaldas de luces por las viejas vigas del comedor, y Sofía había doblado cada servilleta en un triángulo torcido, y luego había metido un pequeño pavó de papel en cada una. Estaba de pie a la cabecera de la mesa con los brazos cruzados, observando cómo todos tomaban sus asientos como si estuviera al mando de un barco. El señor Ruiz golpeó su bastón contra el suelo de madera mientras se arrastraba a su sitio, murmurando algo sobre reclamar el asiento más cercano al relleno. La mesa se extendía más de lo que pensé. Tuvimos que sacar la mesa de juego del granero y unas cuantas sillas desparejas. El centro de mesa era un revoltijo de piñas y velas desparejas, una de ellas con forma de muñeco de nieve. A nadie pareció importarle. La gente pasaba los platos con ambas manos, reía con la boca llena y rellenaba las bebidas sin que se lo pidieran. Carmen hizo un brindis. Dijo que este era el primer día de Acción de Gracias en 5 años en el que no sentía que tenía que fingir estar bien. Sergio levantó su copa y dijo: «Esta mesa se siente más como familia que aquella en la que nací». La tía Lola golpeó su tenedor contra su copa y contó una historia sobre mi abuelo que se perdió en su propio granero después de demasiadas sidras. La habitación tembló de risas y por un momento sentí que cada parte de ella encajaba. Sofía se sentó a mi lado con un poco de salsa de arándanos en la mejilla, los ojos bien abiertos mientras miraba alrededor de la mesa. Se inclinó cerca y susurró que se sentía como un equipo. Luego sonrió grande y orgullosa y dijo que le gustaba más esta mesa. No dije nada de inmediato, solo asentí y le di otro bocado al boniato. Me sorprendí observándolos, a este extraño grupo de personas unidas, todos ellos haciéndose espacio sin necesidad de pedirlo. Entonces me di cuenta. No había creado un día de Acción de Gracias por despecho. Lo había construido con memoria, cuidado y el suave dolor de necesitar algo mejor. Y era mejor. No de la manera que prometen las revistas. No de la manera perfecta que solía imaginar. Era mejor porque era honesto. Porque me hacía un hueco. Porque no tenía que demostrar nada para sentarme en esa mesa. Comimos hasta que las velas se consumieron y las bandejas de tarta quedaron limpias. El fuego crepitaba en la esquina. Sofía se quedó dormida con la cabeza en mi brazo y Carmen se ofreció a ayudar con los platos. Nadie se apresuró a irse. Nadie miró su reloj. Y por primera vez en una larga serie de celebraciones que nunca encajaron del todo, me sentí en casa, no tolerada, no incluida por obligación, sino elegida. Plena y silenciosamente elegida. La llamada llegó justo cuando Carmen estaba sirviendo segundos trozos de tarta. Vi el nombre de Laura parpadear en la pantalla y casi lo dejé ir al buzón de voz. Pero algo me dijo que contestara. Salí al porche con el teléfono pegado a la oreja, el aire frío cortando el calor que aún se aferraba a mi piel. No se molestó en saludar. Se lanzó directamente, su voz lo suficientemente afilada como para cortar un hueso. ¿Cómo me atrevía a organizar mi propia cena? ¿Cómo podía invitar a Sofía sin preguntar? ¿Qué clase de truco estaba haciendo? No levanté la voz. La dejé desahogarse. Luego dije con calma que esto no era un truco. Esta era mi casa, mi mesa, mi elección. Colgó a mitad de frase. Deslicé el teléfono en mi bolsillo y me di la vuelta para volver adentro, pero los faros barrieron el camino de entrada. Una puerta de coche se cerró de golpe, luego otra. Mis padres estaban aquí. Los encontré en el porche. Mamá tenía esa mirada, con los labios apretados y fríos. Papá estaba un paso detrás de ella,
con las manos en los bolsillos de su abrigo. Preguntó qué creía que estaba haciendo. Dijo que esto era injusto. Dijo que estaba destrozando a la familia. La miré directamente a los ojos y le dije la verdad. Había dejado de intentar ganar lo que nunca debería haber tenido que ganarse. Papá masculló que estaba exagerando. Dije, no, solo estoy reaccionando finalmente en voz alta a la luz del día, con testigos. La puerta se abrió detrás de mí. La tía Lola salió, se puso a mi lado como si fuera lo más natural del mundo. Luego Sergio, luego Carmen. Nadie dijo una palabra. No necesitaban hacerlo. La línea estaba clara. Les dije a mis padres que eran bienvenidos a entrar, sentarse y ser amables, o podían irse. Pero no me retorcería para encajar en su versión de quién debería ser. Ya no. Mamá se dio la vuelta primero. De regreso al coche, los tacones clicando como un juicio. Papá dudó, luego la siguió. Los vi alejarse y sentí que algo se destensaba dentro de mí. No una pérdida, sino una liberación. Cuando volví a entrar en la casa, el calor me golpeó como una ola. Sofía levantó la vista del sofá y sonrió. Le devolví la sonrisa, no porque hubiera ganado, sino porque finalmente había dejado de perderme a mí misma. La casa estaba más tranquila ahora. Los platos apilados en el fregadero, el fuego aún brillando suavemente en la chimenea. Todos se demoraban, llenos y somnolientos, las voces bajas y cálidas. Me quedé un momento en el umbral, asimilándolo todo. Las sillas desparejas, las migas en la mesa, la sensación de suficiencia. Sofía me tiró de la manga y me tendió un trozo de papel doblado. Sus ojos estaban cansados, pero orgullosos. Me arrodillé para abrirlo a su lado en la alfombra. Era un dibujo. Líneas de crayones formaban una mesa larga y torcida llena de caras sonrientes. Había escrito las palabras en la parte superior con letras mayúsculas cuidadosas, mi verdadera familia de acción de gracias. No dije nada al principio, solo toqué el papel como si pudiera desaparecer. Cada rostro en el dibujo había sido dibujado con una camiseta de diferente color, un cabello diferente, pero todos estaban sentados muy juntos. No había cabecera de mesa, nadie por encima o por debajo, solo un círculo de personas haciéndose un hueco mutuamente. La miré a esta pequeña alma que me vio cuando otros se negaron a hacerlo. Le dije que era perfecto. Ella asintió como si ya lo supiera. Más tarde, después de que todos se hubieran ido y Sofía estuviera acostada en la cama de invitados, me quedé sola en la cocina. Mi reflejo parpadeaba en la ventana sobre el fregadero. No más pequeña, no con menos aire, sino completa. Pensé en todos los años que intenté ser suficiente para personas que me hacían sentir como una versión en borrador de otra persona. Todos los momentos en que tragué el silencio solo para mantener la paz. Y como nada de ese dolor me siguió a esta habitación esta noche. La familia no empieza con la sangre. Empieza con la presencia, con la verdad. Apareciendo cuando importa. Esta mesa no se construyó con culpa o tradición. Se construyó con elección, con amabilidad correspondida, con manos extendidas sin que se lo pidieran. Y en el resplandor de esa noche tranquila, supe algo muy dentro de mí. No solo había organizado el Día de Acción de Gracias. Había creado un lugar donde el amor no tenía que ganarse.